tengo a alguien bastante importante y relevante, muy, muy importante y muy relevante, diré, en el ámbito de la psicología nacional. Y al tener esa influencia en la psicología nacional, pues también la tiene a nivel internacional. Quizás es alguien menos mediático, menos expuesto aquí en redes sociales, pero con un renombre en el ámbito de la psicología, en el ámbito de todo lo que concierne a la psicología de nuestro país y todo lo que concierne a programas, a cosas que desarrolla, y ahora os voy a ir contando para que sepáis quién es mi invitado, aunque lo he fijado en comentarios. Deciros a todos y a todas que este directo va a quedar grabado, como siempre, los que nos podáis ver en directo, fenomenal, los que no nos veréis en diferido. Y que para las preguntas que puedan surgir, abajo hay un bocadillito con un interrogante donde podéis hacer las preguntas y yo las iré haciendo al invitado según vayamos pudiendo. ¿Tenéis adolescentes en vuestras familias? ¿Tenéis adolescencia cerca? ¿Sois educadores, padres, hermanos? ¿Sois adolescentes? Pues bueno, en esta comunidad hoy vamos a hablar de algo que nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa. Y es qué pasa, qué está pasando en el mundo adolescente, que parece que ellos son los catalizadores de algo que había ya debajo, que había ya en la sociedad, y ellos han catalizado un nivel de malestar muy fuerte que en algunas ocasiones hemos categorizado de trastorno, y en otras ocasiones simplemente estamos hablando de un malestar emocional, un malestar psicológico y un afrontamiento del dolor. Y esto se ha ido extendiendo con conductas, con acciones que están ejerciendo muchos adolescentes, como pueden ser la autolesión. Perdonad que estoy a veces leyendo algún comentario. Feliz tarde. Hola, more. Con autolesiones, con ideaciones de suicidio o con esas sensaciones que están teniendo de estar absolutamente perdidos o esa desconexión que han hecho a través de la conexión digital, que no le vamos a echar para nada la culpa a los medios digitales, pero sí que hacemos un llamamiento a que falta educación. Bueno, pues dicha esta introducción, hoy recibo fijaros, os voy a presentar antes de darle paso, le voy a dar paso en 2 minutos. Mi invitado de hoy, su nombre es José Antonio Luengo. José Antonio es catedrático en enseñanza secundaria, tiene una amplia experiencia docente, o sea, imaginaros toda la trayectoria que ha tenido, porque tiene muchísima experiencia, no sé cuántos años, ahora si quiere que lo confiese, tiene una amplia trayectoria con el mundo adolescente, imaginaos de ir de la mano, porque en educación es donde se ven las cosas, se ven en las casas y en los entornos educativos. En los entornos educativos se ve todo lo que está sucediendo a las personas, a los niños y a los adolescentes. Él es psicólogo sanitario, además es psicólogo educativo y es especialista también en psicología de la actividad física y del deporte. Actualmente, y aquí es donde toma gran relevancia él y toda su trayectoria es importante, pero actualmente es el decano, que es la figura de presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. O sea, imaginaos el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, a la cabeza tiene una persona y él es a quien tenemos hoy. O sea, él es el que nos representa, ¿vale?, a los 20.000 psicólogos que estamos colegiados en este colegio. Pero es que además eres vicepresidente primero del Consejo Oficial de la Psicología de España. Es decir, el Consejo Oficial de la Psicología de España, para que todos más o menos me podáis entender, es como el órgano más importante que hay en España de todos los psicólogos. Entonces, para mí hoy tenemos a una eminencia que actualmente pues desarrolla una labor espectacular y que va a dejar una huella porque ha hecho cosas increíbles por todos los psicólogos y por la psicología, porque permite el desarrollo, además lo impulsa en proyectos, programas, da voz, escucha, concilia, desde atención primaria, desde la parte educativa, desde programas del suicidio, desde programas del silencio, es decir, está ahí al pie del cañón
en una posición, bueno, pues que realmente es bastante complicada y que ejerce con gran maestría. Hoy vamos a hablar del último libro que ha publicado, porque no es que tenga uno, tiene varios. El libro es El dolor adolescente. El dolor adolescente, libro que os recomiendo totalmente porque es una delicia, de verdad, es una delicia para comprender qué pasa, para comprender a los adolescentes, para saber de dónde venimos y dónde estamos y a dónde deberíamos de ir, y para darnos cifras, datos relevantes, sugerencias y contarnos historias verdaderas. Sin más, le voy a dar paso a mi invitado. Hola, muy buenas tardes, noches, señor, señor, ¿Cómo estás? señor presidente, como digo yo. Bueno, sí, vaya. Ya te estaba escuchando, Ana. Muchísimas gracias por esta presentación tan amable que has detallado y, bueno, pues uno se siente también abrumado por las cosas que dices, ¿no? Pero fundamentalmente lo que intento cada día es intentar hacer las cosas bien y ser buena gente, ¿no? Tampoco son demasiados Bueno, objetivos al que eres mismo buena tiempo, gente ¿no? no me cabe la menor duda porque tengo el placer de conocerlo, pero lo que Ya, es, y yo creo que la labor que haces por la psicología hay que darla a conocer, hay que decirlo con todo el cariño. No sé si he dicho algún dato erróneo, si quieres completar tu biografía, que es muy amplia, porque claro, tienes mucha trayectoria y yo pienso que tenemos un maravilloso sí, representante tanto en la psicología de Madrid como en la psicología a nivel nacional, con lo cual la cantidad de proyectos y programas que mucha gente a veces no sabe, la disponibilidad que hay y la disposición a través del colegio de profesionales, ¿no? Que siempre decimos, vete a un profesional colegiado, vete a alguien con el aval del colegio, pues todas esas cosas, tú estás ahí detrás en los centros educativos, en los proyectos, en, bueno, todo lo que has hecho por el tema del suicidio, la visibilidad tan grande y la visibilidad a los psicólogos también. Pero bueno, dicho esto, estamos aquí con tu libro, así que yo te dejo, te doy las gracias por estar aquí, te doy las gracias por este tiempo que nos vas a dedicar a las personas que te escuchamos ahora aquí y muchas que nos van a ver después porque están con cenas, con niños, con horarios, pero luego nos irán viendo. ¿Hay algo que quieras decir que yo no he dicho, muy bien. que sea importante para ti de tu biografía o algo que quieras completar o que haya dicho yo de manera errónea? Sí. No. Yo creo que lo que has dicho está bien dicho. Soy una persona que lleva, es verdad, mucho tiempo trabajando en distintos ámbitos relacionados siempre con poblaciones vulnerables, con la dificultad, con las franjas de población desfavorecidas. Y bueno, y he ido aprendiendo, sobre todo he estado en muchos sitios, casi siempre ligado al mundo de la educación, pero mi primera etapa pues estuvo ligada al trabajo en el ámbito clínico y luego pues he desplegado distintas actividades en muy distintos sitios. Probablemente la más destacada en tiempo y en cantidad y en calidad del trabajo fueron los 10 años que pasé en la única institución del defensor del menor que teníamos en la Comunidad de Madrid, pero que era la única institución de estas características, de esta naturaleza en el Estado. Y fueron años muy intensos, de mucho trabajo, de mucha actividad, donde aprendes muchísimas cosas, relacionadas siempre con el dolor, con la dificultad, con el maltrato, con el papel que tenemos los psicólogos. Y bueno, pues desde hace 2 años, Ana, y termino, pues efectivamente estamos un grupo de personas gestionando en la Junta de Gobierno pues el trabajo en este colegio profesional. Tú estás como coordinadora de una sección, de la sección más importante numéricamente y probablemente también en trascendencia, relevancia que tiene nuestro colegio, que es la sección de clínica y salud. Bueno, y ahí Pues muy, estamos. pues
trabajando Haciendo e muchas cosas y intentando haciendo hacerlo bien. mucho bien para la humanidad, que todas las personas que lo sepan, porque hay que decir las cosas, mira, lo que no se dice no se sabe. O sea, y esto hay que comunicar. Ya, Yo te quería sí. preguntar en primer lugar, porque el libro me ha parecido una delicia, de verdad, me ha parecido un libro, pero para profesionales, para padres, de consulta, de incluso, fíjate que te diría que para gente que incluso algún adolescente, ¿sabes? Que quiera, porque para determinados niveles ya de madurez es que me gusta mucho el- el que tengan una visión. Pero la primera pregunta es, ¿qué te lleva a escribir este libro? ¿Qué te lleva a escribir el dolor adolescente? Porque claro, Pues el libro empieza con una carta ah, que yo luego te comentaré al final, ¿no? Porque como que cobra sentido, pero fíjate que empiezas con una carta impactante, que yo sé sí, que nos la muy buena. leíste el año pasado al grupo de psicólogos que estuvimos Sí. reunidos. Una carta, ¿no? La grieta, ¿verdad? Ujú. ¿Qué te lleva a escribir este libro? Sí. Pues mira, Ana, mm, el otro día yo calculaba las horas que paso trabajando, que llevo pasando trabajando desde hace mucho tiempo, como les pasa a muchas personas, como te pasa a ti también. Pero vamos, yo a las 7 menos 5 ya suelo estar en el despacho. Yo trabajo, trabajo en la Consejería de Educación, en un departamento, coordino un departamento que trabaja esencialmente en un modelo de prevención de las conductas autolesivas y de la prevención del suicidio en los centros educativos. Eh, con toda la comunidad por escenario de trabajo. A 7 ya estoy trabajando y normalmente pues pasas por el colegio profesional, que lógicamente lo compatibilizas, ¿no? Un decano de un colegio profesional tan grande como este, pues a pesar de lo que se pueda pensar, no tiene dedicación absoluta, ¿no? Y tienes que compatibilizarlo. Pero a mí esto me parece una buena noticia porque te permite seguir estando en la brecha, seguir estando en activo y demás. Pero en general tengo poco tiempo para sentarme a escribir, más allá de las muchas acciones que tienes que desarrollar cada día. Entonces, esto surge fundamentalmente porque hay un editor, en este caso el editor de plataforma editorial, que se pone en contacto conmigo, bueno, como consecuencia de que alguien le ha hablado de mí, sobre todo de, bueno, pues algunas actuaciones o actividades o desarrollos profesionales de los que tuvo noticia. Y me planteó la posibilidad de escribir algo. Yo en principio le dije que no, porque, bueno, en principio y posteriormente le dije que no, porque de verdad que me sentía muy halagado de poder pensar que alguien estuviera interesado en que yo escribiera algo bueno para una editorial y poder ser publicado después de las otras cosas que he hecho. Pero le dije, no tengo tiempo y yo quiero hacer las cosas bien y demás. Entonces, fundamentalmente pasó un tiempo, él volvió a ponerse en contacto conmigo y me dijo, José Antonio, tenemos que intentarlo y tal. Y yo le dije, bueno, mira, solo por el hecho de que de que estés dedicando tiempo a hablar conmigo otra vez, intentando insistir en esta idea, pues bueno, lo voy a intentar. Déjame 15 días. Esto era unos previos a vacaciones de Navidad, si no recuerdo mal. Y déjame 15 días porque si yo escribo 30, 40 folios, pues ya seguramente te diga que sí, pero me tienes que dejar un tiempo para ver si soy capaz de conectar. Bueno, y efectivamente a mí escribir me gusta mucho y eso sí, me dejó absoluta libertad para elegir el tema, el contenido y demás. Y como tú bien decías, hay un motivo muy poderoso, ¿no? Que a mí particularmente me abrió las carnes y que me abrió la mente y la voluntad. Y es una carta que recibo, una carta sin remitente que recibo en el colegio, en nuestro colegio profesional, de una madre que, lo que me pide es que por favor escribamos, digamos, divulguemos, difundamos todo lo que tiene que ver con el dolor de los chicos y las chicas, de los adolescentes, de los jóvenes, porque ella perdió un hijo por un suicidio. Y es una carta tan sensible
bueno, el día de la presentación lo comenté, el día de la presentación en la Casa del Libro, lo comenté, la llevo siempre conmigo, está en mi mochila, que me produjo una especial motivación. Y luego ya fue cuestión de encontrar el tiempo, porque contenido y material tenía. Lo tenía fundamentalmente por las experiencias que tengo, por las conversaciones que tengo, por los chicos con los que hablamos, el profesorado con el que trabajas, los padres y madres que te cuentan de sus angustias, de sus dificultades. Bueno, han sido muchos años trabajando en este contexto. Los años que pasé en el Defensor del Menor también tuvieron una tremenda implicación en este fenómeno del que estamos hablando, del sufrimiento y demás. Y fui dándole forma, normalmente por la noche. Bueno, esas navidades la verdad es que le dediqué bastante tiempo y luego dedicaba muchas noches a sentarme. Y a partir, y esto ya es un cotilleo, Ana, a partir del folio 50, 60 aproximadamente ya fue un disfrute, porque a pesar de que estás todo el día obsesionado, tú lo sabes bien, cuando te metes en una aventura de esta, estás todo el día obsesionado diciendo, uy, esta idea tengo que anotarla, esta conexión, este libro, esta persona, esta frase. Es que no paras un momento de intentar alimentar, ¿no?, esa producción. Y al cabo de 6 meses y medio, pues ahí estaba. Y luego, ¿sabes qué pasa, Ana? Que ha tenido la circunstancia de aparecer, de ser publicado en un momento especialmente duro, como es este en el que estamos viviendo, cargado de noticias que hacen referencia al dolor de nuestros chicos y de nuestras chicas, de algunos suicidios que han sido muy significados. Y entonces, pues ha alcanzado probablemente una notoriedad que seguramente no merece, pero lo que es cierto es que ha venido en un momento en el que Pues yo creo que es un libro que ayuda muchísimo y que a esa madre le hiciste, o sea, la misión que te pedía, se la has hecho, se la sigues haciendo, es decir, poder divulgar, porque claro, como es la frase, sobre todo cuando hablamos de gente que se queda aquí, cuando fallece alguien, alguien que se suicida, que se provoca la muerte, y los que se quedan, ¿no?, que les llamamos sobrevivientes o supervivientes. Supervivientes. ¿Cómo es poder comprender y poder digerir esto que ha sucedido con todo lo que conlleva? Y esto es otro temazo. Y luego la famosa frase también de que las personas que se quitan la vida, que ahora te preguntaré por ello, muchas veces no quieren morir, sino lo que quieren es dejar de sufrir. Y claro, esto, si nosotros claro, escuchamos esto y decimos, bueno, ¿y qué te ocasiona tanto sufrimiento? Porque claro, en tu libro muchas veces explicas, y muy bien, que en muchas ocasiones no hay trastorno. Es un tema de una gestión, de un dolor, de una gestión, de un malestar emocional, que es lo que más nos ocupa a día de hoy, que es lo que tú hablas, que digo, hoy voy a debatir contigo, el tema de confundir ese pensamiento positivo, que para mí es un pensamiento más ilusorio, más tóxico, más que tomar acción y actitud. Pero voy a ir por orden, si te parece bien, para ir haciendo una ruta por tu libro. Recuerdo que estamos hablando de un libro precioso, se llama El dolor adolescente, un libro que José Antonio Luengo nos hace la ruta para comprender al lado de lo que es los adolescentes, qué ha pasado, de dónde venimos, a dónde vamos, cartas, testimonios y experiencias, y sobre todo entender que hay una parte que nos compete a todos también como sociedad, los profesionales primero, por supuesto, pero a todos, y es poder educar y acompañar a la hora de afrontar este malestar que la vida lo hay. Y esto es importante. Pero yo te preguntaré, sé que es una pregunta retórica, pero me debo preguntarte, ¿está de moda la salud mental o qué pasa? ¿Hay más adolescentes infelices o trastornados, perdonadme la palabra, que antes? ¿O es que ahora han salido del armario ellos diciendo, oye, que aquí ya las cosas no están funcionando bien, si nadie se atreve a decirlo, lo decimos nosotros y lo vamos a decir, autolesionándonos, drogándonos y además ideando que me quiero matar? Así, voy a ser burra. ¿Qué pasa aquí, José Antonio?
sí, sí. Pues, pues mira, vamos a ir por partes. En primer lugar, lo que la investigación nos viene mostrando desde hace tiempo, desde hace más de 10 años, es que desde hace más de 10 años, no, esto no es una cosa, no es una cuestión que emerja, aparezca como consecuencia de la pandemia, que la salud mental de la infancia y de la adolescencia y de la juventud también estaba quebrando. Es decir, que se estaban incrementando no solo las demandas de ayuda de los chicos y de las chicas a los, a los especialistas, sino que verdaderamente se estaba incrementando el número de trastornos psicológicos, ¿no? No hablamos de momentos de gravedad y demás, pero esto desde los últimos 10 años, el sostenimiento de esta tendencia era una evidencia. Si uno mira las investigaciones sobre prevalencia de trastornos psicológicos, de enfermedades mentales en infancia y adolescencia de los últimos 15 años, pues ya nos detalla citas de datos de prevalencias entre un 5 y un 10%, por utilizar una horquilla media, ¿no? Bueno, un 5 y un 10% son muchos niños y niñas con algún tipo de desorden o desajuste psicológico, mental, que lastra su vida, ¿no? Bien, esto en primer lugar. En segundo lugar, decir que suelo poner el símil o la metáfora, ¿no? de lo que vivimos cuando presenciamos en televisión, o lo presenciamos a veces, desgraciadamente, porque nos ha pillado cerca, lo que es el fenómeno de un incendio, ¿no? Que cuando un incendio de estos devastadores que vemos en verano, ¿no? Cuando escuchamos a los expertos nos explican por qué se ha provocado ese incendio y sobre todo qué es lo que lo ha mantenido, ¿no? Pues la sequedad del ambiente, el calor sofocante, el viento, el que esto se mantiene durante mucho tiempo así, el que el suelo está completamente seco. Pero lo que vienen a decir es que, que esto se podía haber previsto, ¿no? Se podían haber desarrollado acciones preventivas, pues limpiando el bosque, creando esas fracturas, ¿no? Esos caminos, ¿no? Que impiden la transmisión del fuego de un lado a otro, manteniendo el bosque húmedo en la medida de lo posible y evitando también, por supuesto, imprudencias, esto que duda cabe. Pero si no hacemos eso, es decir, si no cultivamos bien lo que son los elementos preventivos esenciales para tener bosques saludables, cuidados y demás, y luego además vienen unas condiciones circunstanciales absolutamente dramáticas y devastadoras, pues se convierte eso en una especie como de tormenta perfecta. Y esto es lo que probablemente ha pasado con la pandemia. Es decir, que, bueno, esto no lo digo yo, Ana, y seguramente voy a pedir perdón ya porque cuando uno generaliza un poco, pues siempre se equivoca, ¿no? Pero no se trata de decir, bueno, es que las cosas han cambiado mucho, es que tenemos una sociedad muy individualista, es que solo pensamos en lo material, es que nos falta solidaridad, es que vamos perdiendo carga humana en nuestras relaciones. Bueno, de esto se habla mucho. Yo particularmente creo que es verdad, ¿no? Pero es especialmente cierto en los últimos años. Tenemos entornos familiares cada vez con menos miembros, eh, por las circunstancias vitales. Esto hace que tengamos muchas menos interrelaciones personales y por lo tanto si tenemos menos interrelaciones personales siendo niños, siendo niñas, siendo adolescentes con nuestros padres, tenemos menos entrenamiento a convivir con el conflicto, a gestionarlo. La calle se ha convertido en un espacio que no solo que no educa, sino que es un espacio en muchas ocasiones hostil. Eh, Cada vez hay más gente en las ciudades no son precisamente sitios fabulosos para vivir. Bueno, vamos a ver, tiempos peores que este en lo material ha habido todos los que quedamos y un poco más. Pero aquí se han ido, en estos últimos 15 años, se han ido conjugando una serie de factores, de variables, que, que, que seguramente tienen que ver con esto que nos está pasando. Y es la sensación
de que quebramos con cierta facilidad, de que somos poco resistentes a la frustración, a las dificultades, como colectividad, pero también individualmente. Y esto lo vemos también en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues por decir alguna cosa más, y ahora seguimos hablando, decirte que lo que nosotros hemos visto, lo que se está viendo en los centros educativos, ojo, que lo que se ve en los centros educativos no se ve en ningún otro lado. Esto vamos a decirlo claro y alto. Lo que se ve en los centros educativos, donde los chicos pasan 175 días al año, 7 horas al día, no se ve en ningún otro lado. Ni se ve en las casas, en los domicilios familiares, ni se ve en la calle, ni se ve en las escuelas deportivas, ni se ve en ningún lado. Se ve en un sitio donde se aprende a convivir y donde ocurre prácticamente todo. Hay un director de colegio, Chema, al que le tengo mucho cariño, del Colegio San Gabriel, que él lo relata, lo detalla con una expresión, ¿no? En la escuela es donde ocurre todo. Y esta es una auténtica realidad. Y allí vemos, en estos últimos años hemos visto un afloramiento tremendo de solicitud de ayuda de los chicos. La duda que tenemos es, ¿esto ha aparecido y no existía antes? Mi opinión es que ya existía, pero no aparecía, no afloraba. Y esto también puede ser una buena noticia, porque al fin y al cabo el hecho de que el concepto de salud mental haya aparecido en la agenda política, en el argumentario social, en nuestros debates, en la prensa, en la comunicación, en los medios de comunicación y demás, pues es positivo, pero nos da menos miedo a hablar. Pues esto puede también ser una de las razones de que haya este pico de incremento de demanda. Pero no estamos hablando, en la mayor parte de los casos, no estamos hablando de un incremento de las enfermedades mentales ni de los trastornos psicológicos. Estamos hablando de un incremento del malestar, tú lo decías antes, de esa sensación de malestar, de ahogo, de pérdida de identidad, de pérdida de vínculo con las cosas, que hace que muchos chavales y chavalas nos digan, es que no me encuentro, no tengo muy claro quién soy, y bueno, y ahí es donde, escarbando, pues ves algunos de los orígenes probablemente de todas Buah, estas cuántas situaciones. cosas has dicho y qué interesantes. Y voy a recogerte el hecho de que sí que había un incremento en los últimos 10 años. Así como resumen, estamos hablando, me preguntaban por Sí. aquí, estamos hablando con José Antonio Luengo, decano, presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y vicepresidente del Consejo, es decir, persona que si alguien tiene información de lo que pasa en el estado psicológico y de la salud mental de nuestro país, aquí está. O sea, esto es como la entrevista del oro. Y entonces ha escrito un libro, entre otros, este es del que hacemos hoy el directo, que es El dolor adolescente, porque además de saber muchísimo, tiene un gran bagaje al lado de los adolescentes que, como él bien dice, en el entorno educativo, como catedrático de enseñanza de secundaria, en el entorno educativo se ven cosas que no se ven en ningún sitio porque es el espacio de convivencia de ellos. Es donde vinculan, donde se relacionan, donde se frustran, donde viven muchas horas del día, incluso más que en casa, porque en casa a lo mejor están, pero uno entra, otro sale, uno cena, otro... Y al final no te das cuenta, vives con alguien y no te das cuenta de lo que está pasando en el entorno educativo. Sí, recojo el hecho de que haya aumentado en la demanda bueno, no sabemos, en este caso sí que puede ser el trastorno a nivel de salud mental de niños y adolescentes, pero a día de hoy lo que están manifestando es un malestar que se ha juntado, como si dijéramos en el lenguaje cotidiano, el hambre con las ganas de comer, se ha juntado ese aumento de la fragilidad por el rumbo que lleva nuestras vidas, como bien decía José Antonio, una fragilidad que no estamos sosteniendo como sociedad global, con el hambre, con las ganas de comer, con una situación vital muy estresante que ha sido quizás lo que nos ha catapultado, que ha sido la pandemia, el confinamiento, que ha puesto a prueba todo. Y ellos han sido el catalizador, yo creo, principal de decir, necesito ayuda. Yo creo que ellos son los primeros que van al psicólogo sin ningún estigma y además dicen, quiero ir al psicólogo, necesito ir al psicólogo y me estoy emparanoiando y no estoy bien. Entonces estamos hablando del dolor adolescente desde situaciones de suicidio que José Antonio ha vivido, desde situaciones de convivencia, desde un montón de historias que también vienen aquí, además de sugerencias y datos muy interesantes. Te diré que... Dime. Pero fíjate
Fíjate, Ana, por utilizar algún dato más que yo creo que es muy ilustrativo. Si nosotros, si nosotros decimos, bueno, lo que hemos visto en estos últimos años, yo estoy muy en contacto, por ejemplo, con servicios de psiquiatría infantil y psicología clínica de la infancia y de la adolescencia de nuestra Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, los datos que nos aportan es que en estos últimos 2 años se ha incrementado en un 100% las demandas en urgencias, por ejemplo, ¿no? Mayoritariamente no por un trastorno mental ex novo, sino en alguna ocasión por desestabilizaciones, ¿no? de estos trastornos psicológicos, pero en la mayor parte por crisis vitales que provocan una especie de ruptura con la realidad, con pocos recursos para solventar las dificultades que te han llevado a esa historia y con familias muy desbordadas también, ¿no? Un 100%. Y se han incrementado un 30% los ingresos de niños, niñas y adolescentes por estas razones. Es decir, esos son datos objetivos que están siendo aportados por los hospitales públicos que atienden a infancia y adolescencia en esta materia. Eso no quiere decir que se han incrementado en esos porcentajes el número de trastornos psicológicos. Esto debe quedar claro. Sino, son cosas importantes que ocurren en la vida de la gente, pero que quiebran a uno y le hacen pedir ayuda de esta manera. Y sobre todo quiebran al sistema protector, ¿no? Que también está cansado, está agotado y, bueno, que no encuentra recursos para solventar esta historia. Pero pensemos, por ejemplo, en esta prevalencia de la que te he hablado. Si yo hablo de que entre un 5 y un 10%, ¿no? De chicos y chicas pueden tener un trastorno psicológico de menor a mayor gravedad, y yo pienso en un instituto público de 1.000 alumnos, ¿no? Que es un instituto bastante frecuente en nuestra Comunidad de Madrid, pues estaríamos hablando de que entre 50 y 100 niños podrían estar afectados por algún desorden psicológico de menor a mayor gravedad, ¿no? Vamos a quedarnos con 50. Bueno, esto sería lo que de alguna manera emanaría de esa información, de esos datos que nos dicen que en esta franja etaria aparece este tipo de Pero te hago una prevalencia, ¿no? Aparece pregunta. este tipo de Cuando circunstancia. estás hablando de estos datos, estamos hablando de Dime, trastorno, no de lo que estamos hablando además de que es malestar. Es decir, estamos hablando de claro, 50 no, casos bien, con un bien, trastorno, es decir, que esto ha aumentado, que sí, es como, oye, ya sí que tengo un trastorno, pero es que estamos hablando de unas cifras mucho sí, mayores, ¿no? de indicadores de sí, lo que llamamos nosotros, ¿vale? Malestar emocional o malestar, fragilidad o crisis sí, sí, vital, sí, sí. que es lo que ahora mismo se está hablando en todos los medios, que es lo que ahora se conoce como salud mental. Sí, No apartamos a los que tienen su trastorno, pero sí claro, estamos hablando claro, de un... claro, claro. Pero esto que comentas es importante señalarlo, porque efectivamente cuando yo hablo de un 5% estamos hablando de trastornos psicológicos, de enfermedad mental. Ahí estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de de persona trastornos psicótica. psicóticos y de personalidad, estamos hablando de trastornos del Claro, estado de es lo que, ánimo graves, pero es lo que me vais a depresiones decir, mayores, pero que etcétera. luego muchos de esos chicos, no solo ellos, sino más, se ingresan no por tener este trastorno, sino por haber tenido un episodio de romperse, que es Eso es, por lo que eso, toma también especial relevancia este efectivamente, libro, El dolor adolescente, que es cuando ellos de rasgar. se Es, rompen. esa, sí, no, esa es la historia, efectivamente, no. Ahí, tú lo has dicho antes, gran parte de los chicos y de las chicas que ahora mismo nos hablan de ideas que tienen que ver con la muerte y demás, no tienen un trastorno psicológico, no tienen una enfermedad mental. Probablemente eso se ha mantenido en el tiempo y tiene que pasar un tiempo para ver bueno, cuál es el recorrido de estas cifras. Probablemente sí, los trastornos de la conducta alimentaria, las conductas autolesivas y la ideación suicida son fenómenos que se han visto incrementar claramente. Pero lo que más observamos
son estos desajustes, estos desórdenes puntuales por crisis vitales que rasgan a uno en un momento determinado y le hacen acudir a urgencias o pedir ayuda en el centro educativo porque no puede más, ¿no? Y luego escarbas, miras, analizas la situación, bueno, y ves que hay factores de desprotección, factores de riesgo y demás, pero no hay una enfermedad mental, ¿no? El propio concepto de salud mental debemos entenderlo, lo digo, por supuesto, sabiendo, quiero volver a pedir disculpas porque no quiero pontificar nada, ¿no? Estos son datos y sobre todo ideas, constructos que van haciendo de la experiencia, pero que van haciendo de la investigación. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de la capacidad que tiene el individuo para estar en la vida con un cierto bienestar, ¿no? Si oye, tengo buena salud mental, estoy más o menos bien, pero esto es muy importante cuando soy capaz de aguantar los vaivenes que la vida me da. Y por lo tanto confrontar la dificultad, confrontar el desasosiego, afrontar la incertidumbre y la desazón y la zozobra y los malos momentos. La salud mental depende siempre fundamentalmente de tres factores: factores personales, factores sociales, pero también factores circunstanciales, cosas que me pasan en la vida. Una persona que está pasando por un mal momento en el trabajo o en las relaciones personales o en las relaciones familiares, por enfermedades, por alguna circunstancia, y sigue viviendo y sigue levantándose cada mañana y sigue mirándose al espejo y sigue, bueno, sufriendo a veces cuando piensa en lo que le está pasando, pero sigue produciendo, sigue estando, sigue relacionándose con su gente, sigue queriendo a la gente a la que estima y demás, pues tiene buena salud mental. La salud mental no es el estado puro de la felicidad, que eso habría que ver si existe. No, salud mental es tener la capacidad para saber quién eres, identidad, haber vinculado y saber afrontar el día a día con lo que te viene de bueno y con lo que te viene de regular también, ¿no? Eso no es eso que te Claro, eso viene es lo de que yo te regular venía a no decir es la antes, ¿no? enfermedad. Que desde la perspectiva ahora ya meto yo la cuña, desde la perspectiva de la actitud positiva, la salud mental para mí es cuando estás en un mal momento, buscar recursos. Es decir, pues puede ser buscarte unos Claro, amigos claro. sanos, puede ser hacer un deporte, como puede ser irte al psicólogo, como puede ser pedir ayuda a un profesor, es decir, es poder Efectivamente. adaptarte al entorno con las embestidas que te puede venir a veces una embestida, otras veces pues un vaivén, porque es que a todos, y es que esto me lo pones muy a pie para seguir con las preguntas de tu libro, y es que hay cosas muy bonitas en el libro que dices, pues por ejemplo, que en la vida nos van a pasar cosas. Es que, ¿cómo no nos van a pasar cosas en Sí. la vida? Es que entonces no vives. Es decir, es que a todos se nos muere alguien, a todos tenemos un disgusto amoroso, todos hemos suspendido algún examen o no hemos entrado en la oposición que querríamos, a todos nos ha decepcionado un amigo, a muchos o todos hemos pasado a lo mejor por un despido de trabajo, o por una incertidumbre económica o por un problema con un hijo o susto, es decir, yo me acuerdo de mis partos también y en algún parto, en el tercero me pillé un susto que me costó tiempo quitarme ese susto. Nos pasan cosas en la vida, enfermedades sobrevenidas tuyas de Sí. familia, es decir, que nos pasan cosas. Yo me acuerdo una vez, te voy a contar aquí una cosa personal que siempre cuento, y una de mis primeras, como psicóloga que soy, pues claro, ya Sí. sabes, hacemos trabajo personal, yo en mi caso lo hago, y una de estas que le digo a mi madre, ay, es que siento como que estoy pasando una crisis personal y no sé cómo resolverla, ¿no? Tenía un poco de estrés laboral. Cuando yo monté mi primer cole de autismo, pues tenía mucho lío de equipo, de gente, o sea, empezaba mi juego Monopoly de verdad, ¿no? Voy a vivir con mi novio, monto mi primera empresa, monto mi segunda empresa y de repente se me olvida mi autocuidado, que yo había llegado muy a rajatabla como buena psicóloga de deporte, meditación, tal, se me olvida y me veo con mi primera crisis de ansiedad. Y le digo a mi madre, ay mamá, yo es que y me pongo en el lugar de los adolescentes, pero yo tenía ganas de irme a China. Es decir, no se me ocurría quitarme la vida porque no estaba dentro no estaba de moda. Suena mal que lo diga, pero no estaba. Entonces no se me ocurría pero vamos, Es querría que así, la es tierra me así, es tragara. así. Y me acuerdo que mi madre me dijo, fíjate, me dijo, claro, Ana, es que como no te ha pasado aún nada, pues mm, primeras experiencias quizás fuertes. Y yo dije, hice un Sí, recorrido hacia atrás y dije, es sí, verdad, sí. mis padres no se habían separado, no se me había muerto ningún abuelo, no se me había muerto. Claro,
me lo decía alguien que se había muerto una hermana muy joven, otros, que dices, claro, es que no he tenido dolores fuertes todavía. Y empecé, tuve que, te lo digo un poco también Claro. dime. Y eso, Ana, si me permites, y eso, Ana, sabemos que aparece de una manera Eso es, sustancial en eso es. la adolescencia. Mira, este domingo que estuve en la Feria del Libro firmando, tuve la oportunidad de ir a la caseta donde estaba Juan Luis Arzuaga, este antropólogo conocido por el hallazgo de Atapuerca y demás, es un personaje fantástico. Bueno, el que yo Te leo he visto con en la mucho foto con cariño. él. El libro Y, me y lo voy a entonces, comprar su libro también. sí, pues tiene un par de libros con Juan José Millás que son muy recomendables. Son dos libros, es una edición de dos textos muy interesantes. Son conversaciones que ellos tienen sobre, en fin, la evolución y demás. Bueno, pero en la conversación que yo tengo con él cuando me iba a firmar, yo le llevé este libro y se lo dediqué también. Y entonces me dice, pues ¿sabes, José Antonio, lo que pienso yo? Es que los adolescentes ya que sufren, ¿eh? Dice, ¿sabes la ventaja que yo tengo? Y digo, ¿cuál? Dice que yo soy un preadolescente todavía. Y no, y entonces no he crecido, y viva Peter Pan, me decía él, ¿no? Y yo le decía, pues fíjate, yo creo que me pasa un poco igual, ¿no? Bueno, no deja de ser un juego de palabras y toda esta serie de cuestiones, pero viene al caso de que efectivamente la adolescencia es el momento en el que surge el sufrimiento como realidad de vida. Está relacionado con los primeros las primeras relaciones sentimentales, con el aprendizaje de la amistad, con la importancia que le damos a las calificaciones escolares, con la influencia que tienen los amigos en el entorno, con las comparaciones que me hago con los demás y en este momento mucho más. Y entonces, lógicamente, aparece la envidia, la sensación de desazón porque otros tienen y yo no tengo Autoestima. y demás. Y sobre todo también porque cuando has vivido, claro, y cuando has vivido experiencias adversas en la infancia es Ah, cuando empiezan a salir, es cuando empiezan a dato, dato, brotar dato, de una dato. manera En la brutal, ¿no? adolescencia, Sí, primera claro, confrontación con la vida real. Y aquí, como dice José Antonio, absolutamente. cuando el interior está frágil, porque a lo mejor ha pasado algo previo y todavía no, o no hay recursos Sí. internos, es donde se empieza a montar este malestar o, en el peor de los casos, a veces cuadros que van a un trastorno Sí, mayor. Vale, esto es muy sí, sí. importante. Dime. Ahora, yo creo que sí. Ahora, este es un libro que, aunque cuenta historias duras, porque los testimonios con los que yo me he enfrentado son duros, eh, Sí. cuenta historias que acaban bien también. Y sobre todo, tiene un sello muy optimista, es decir, que podemos cambiar las cosas y que podemos mejorarlas, ¿no? Se hace una llamada a los centros educativos y al profesorado en general, al que yo admiro, por lo mucho que hace de manera silenciosa, pero se hace una llamada al profesorado para que, para que entiendan la necesidad de vincular bien con sus alumnos, ¿no? De transmitir la ternura, el quererles y demás, porque están muy necesitados, muchos de ellos, muchos de los chicos y de las chicas están muy necesitados de esto, de vincular con alguien, porque en muchas ocasiones no han podido vincular por las figuras parentales o las figuras familiares, ¿no? con las que han vivido. Eh, y plantea sobre todo herramientas muy sencillas que sabemos que funcionan. Y que sabemos que funcionan porque los chicos nos dicen que funcionan. No porque nos hayamos inventado que funcionan, sino porque ellos nos ponen encima de la Nos lo mesa dice la aquellas ciencia cosas que conductual, verdaderamente les oye, que sirven funciona. a sentirse mejor. Eh, Claro Eso que sí, es. y lo empírico, ¿no? Lo Pues me gusta vivencial. mucho porque Sí, sí. efectivamente lo que iba a decir, que las historias duras nos sirven para tocar tierra, porque es que hay que tocar tierra, pero efectivamente todo esto, y es por el camino que llegaba de, oye, pues es que era el camino que seguía de tu libro y que me gusta mucho, y es la prevención y entender que hay un camino Sí, resiliente, es decir, que todo esto pasa,
¿vale? Porque tú hablas de dónde venimos, Ujú. hablas de dónde estamos y un poco hacia dónde podemos ir. Y la idea es, ¿qué podemos hacer? Am, ¿Qué podemos hacer si tú tuvieras que darle, en el libro lo viene, por favor, y además lean, Ujú. lean porque este libro es Sí, maravilloso, pero bien. así nos vas a regalar, como digo yo, porque eres oro puro, estás aquí con nosotros. ¿Qué podríamos hacer como sociedad desde el macro Ujú. aspecto, pero desde los educadores, benditos educadores, no, 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 o sea, vamos, como digo, yo, no está pagada su labor, desde los Ujú. padres que a veces están estresados también con sus vidas, sus economías, sus propios recursos, porque los padres también vienen con su propia Pues historia y también vienen con unos recursos más o sí, menos. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a esta primera generación que parece que lo ha pues puesto todo y que nos va y que esta primera generación cuando salte a ese carácter más resiliente y dejemos de escuchar ujú. que han optado por esa ideación del suicidio y que dejemos de escuchar que les gusta hacerse daño para desconectarse y que digan, oye, que yo voy a afrontar. ¿Qué podemos hacer para escuchar eso, que es lo que queremos oír nosotros? Ujú. Bueno, probablemente el verbo más utilizado cuando se hacen estas preguntas, lo he citado antes, es el de saber vincular con la persona que sufre, ¿no? El saber leer su realidad, el saber no juzgar, ni prejuzgar, sino saber acompañar y escuchar. A mí, si me lo permites, me gustaría contar algo que también cuento ahí en estas páginas, y es una historia personal, ¿no? Que ni siquiera, que no la quiero contar como una historia de superación, sino como una historia real. Cuando hablamos de experiencias adversas y demás, ¿no? Pues cuando yo tengo 10 años, mi padre fallece y yo tengo 3 hermanos por encima mía en ese momento. Ahora, bueno, el mayor ha fallecido hace un año y pico, pero en ese momento pues tengo 3 hermanos. Bueno, sí que soy el pequeño de la casa, mi madre pues queda viuda y quedamos en una situación económica pues, bastante regular. Y, yo tengo 10 años aproximadamente y recuerdo perfectamente aquellos momentos, cuando yo vuelvo al colegio, cuando me miran mis compañeros, eh, la sensación de orfandad, la sensación de que te falta algo, el que salgo del colegio cada tarde y miro a la esquina donde mi padre iba a buscarme, y entonces me esperaba y no le veo, ¿no? Eh, yo recuerdo eso perfectamente y recuerdo mi adolescencia como una adolescencia dura porque yo le eché mucho de menos, yo estaba muy, muy unido a él. Pero las condiciones no fueron las mejores, pero mis hermanos me ayudaron, mi madre me ayudó, hubo en fin, una confabulación familiar para ayudarnos entre todos. Yo recuerdo unos vecinos que tenía en casa, eh, bueno, dos amigos con los que iba al colegio, pero sus padres, Charo y Pepe, que eran encantadores, cómo me ayudaron a mí, me decía Pepe, vente a casa a hacer los deberes con nosotros y demás. Bueno, todas estas cuestiones, recuerdo un profesor especial que a mí me ayudó mucho. Mm, Estamos hablando de eso, el dolor llega, te fulmina, te tumba, te pisotea y entonces aparecen otros que te recogen, ¿no? Y que te miran, te escuchan y te comprenden. Esta es la historia. Es decir, que la historia tiene que ver con que seamos capaces de vincular, de saber cómo podemos escuchar, cómo podemos acompañar, cómo podemos querer. La, la historia que, que podemos contar cada uno de nosotros, ¿no? De esos maestros que nos impresionaron, esos maestros que nos ayudaron, esos maestros que nos comprendieron, esas personas que nos ayudaron a amar una asignatura, por ejemplo, o unos contenidos y demás. Esas son las cosas que en la vida te sacan adelante de los momentos malos, de los momentos difíciles, de cuando te golpea y parece que no te vas a levantar, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que uno tiene que inspirarse como papá, como mamá, como profesor, para decir, yo tengo mi contribución ahí. Soy profe, yo tengo 27, 28 alumnos, quiero que sepan que les quiero. Bueno, yo les voy a
exigir también, pero quiero que sepan que les quiero y que voy a estar pendiente de sus malos momentos y de sus malos días y que voy a llegar algún día yo con mal día también y que les voy a pedir perdón si me equivoco. Esta es la actitud. ¿Esto es compatible con dar matemáticas? Absolutamente. ¿Esto es compatible con ser duro a veces suspendiendo a alguien? Pues claro que también. ¿Esto es compatible con echar la bronca porque los chicos hoy no se están portando bien o están teniendo un comportamiento muy errático? Pues también. Pero tener esa actitud de acompañar a los más pequeños, ¿no? A los niños, a las niñas, a los adolescentes, en este momento en el que parece que lo tienen todo, pero les falta, a muchos les falta lo fundamental, ¿no? Y es ese enganche con la vida que le haga Qué sentir que esto bonito. merece la Bueno, pena. me he emocionado escuchándote. Tanta humanidad, efectivamente, golpes, ¿no? Si pudiéramos preguntar a la mayor parte de las personas que nos están aquí viendo, que nos van a ver después, ¿cuál fue ese golpe que te tumbó? Porque todas las Mm. personas, en mayor o menor medida, tienen un golpe. Y hoy me Todos decía tenemos alguien, ay, algo, es que ¿no? mi golpe no es tan fuerte, pero decía mi abuela, toda pena tiene su llanto. Es decir, cada uno tiene un golpe, unos más duros, otros, pero todo el mundo está, tiene algo y qué importante que tú lo que nos comentas con esa humanidad, ¿vale? Con esa honestidad, con esa, es que no puedo decirlo de otra manera, con esa valentía, decir, yo me subí de alguna manera al carro de la vida, es decir, me subí a la casa de mis vecinos, me Sí, subí a la sí, sí. ayuda de mis hermanos y me subí a Sí, sí, seguir, ¿no? Aproveché que había un otro, ¿vale? Pues sí, eso es muy importante el saber, ¿no? Que pueda haber un otro, qué importante. Cuando hablamos del vincular, te refieres a ese apego, ¿no? A esa figura de apoyo o esas figuras. ¿Cuántas personas en nuestra sí. vida, hablo también por mí, muchos maestros, no sabrán nunca, porque no les he podido ver, la de favores y la de regalos que me han hecho en momentos Sí, donde, pues yo es qué sé, verdad. me vino la menstruación y me vi sola, donde tuve un disgusto y me ayudaron con una asignatura. Es decir, ¿cómo es, verdad? O alguien que en una caída, Sí, otra, venga, Ana, sigue, ¿sabes? sí, no, 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 verdaderamente no es fácil. No es fácil y como tú decías antes, tú lo ves con retrospectiva y entonces, claro, sacar lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo hago esfuerzos por decir, oye, me acuerdo cuántos días llorando diciendo, ¿y por qué me ha pasado esto a mí y demás, y no sé qué y tal? Eh, pero pero el modelo que se te daba era un modelo asentado en la, Qué bonito. en la superación de la dificultad. Es decir, no era un modelo basado en la facilidad de las cosas. Bueno, la, 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 idea es esta. Esto, vuelvo a utilizar el verbo compatibilizar. Esto es compatible, esto que yo digo, ¿no? De educar en la complejidad de la vida. ¿Es compatible con vivir una situación social favorecida económicamente? Claro que sí. Es decir, yo puedo tener una, unas condiciones económicas muy saludables en mi vida, por lo que sea, y tener dos, tres hijos y saber plantearles una vida asentada en la idea de que, oye, que esto va a ser difícil, ¿eh? que, que si nos ponemos a mirar en la cantidad de veces que nos vamos a sentir frustrados, que nos van a quitar la razón, que no van a salir las cosas como a mí me gustaría y demás, bueno, si anticipásemos todo esto, estaríamos todo el día tumbas por el suelo llorando, ¿no? No, esto es una cuestión de ir día a día y disfrutar de ese momento. Hay una frase fantástica de Sartre, ¿no? Que dice, lo importante no es buscar el sentido de la vida, sino Ay, qué buscar el bonito. sentido a cada momento de la vida, ¿no? Y bueno, pueden parecer frases, palabras frías, pero es que ahí está el corazón de la existencia, no es otra cosa. Además, qué interesante lo que cuentas. También lo hemos tratado todo un poco desde la perspectiva de que te sucedan cosas fuera, pero ¿y cuando a lo mejor fuera no te sucede nada y lo tienes dentro? ¿No? Porque de alguna manera también la vida te empuja Sí, a, ¿no? sí, Esos pensamientos ante sí, la sí, querer controlar un poco qué es lo que nos pasa también, que nos hemos desviado y hemos
nos hemos salido del carril poniendo el foco en otros lugares, ¿no? En la estabilidad económica, que sí, todo el mundo anhela, pero que tú no sabes lo que va a pasar mañana. Fijaros lo que nos pasó en el confinamiento. Entonces, hay veces lo que tú dices, el momento presente, estar aquí, conectar, tener unas relaciones sanas, saber que hay un otro, no sí, sentirte solo, no sentir ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué? Otra cosa es decir, ¿qué espera la vida de mí? ¿Vale? ¿No? O, ¿qué puedo hacer yo en esta vida para encontrarme? ¿No? Para sentir. Pero sí. ¿Sabes, Ana? Una de las cosas que, de las secuelas probablemente que yo tengo de todos esos momentos que antes he citado así muy, muy por encima, una de ellas, con la que no me siento mal, pero que sé que es una secuela, es que procuro disfrutar lo justo de los buenos momentos. Es decir, que cuando hay un día que las cosas han salido bien y demás, tenemos la tendencia de regodearnos con esta historia, ¿no? Bueno, y de pensar mucho en ello y demás. Yo procuro dedicarle un tiempo porque no, porque no quiero tentar a la suerte, porque digo, mira, esto ha salido bien, estoy contento, me voy a tomar una caña con los amigos, pero hasta aquí. Yo me voy a poner, como dice Simeone, en el siguiente partido que esto ya ha pasado, ¿no? Bueno, sé que me pierdo alguna cosa, pero bueno, prefiero mantener ese perfil bajo que, que me pues ahora yo te voy a permite dar una ser visión, discreto fíjate, no y sé si demás. te sirve, ¿vale? Te voy a dar como... Me parece que tienes Sí, adquieres una actitud de equilibrio, porque como buen psicólogo sabes que todo el petardazo hacia arriba de dopamina luego baja y entonces dices, me desapego tanto del buen como todo del mal baja, resultado. Es decir, si lo disfruto, ahora seguimos. absolutamente. Sí, Pero a mí me parece un aprendizaje muy resiliente, ¿eh? efectivamente, Perdona, más que una efectivamente. secuela. Me parece un aprendizaje muy resiliente. Te quería yo seguir Sí, preguntando por tu libro y nos quedan unos poquitos minutos que no te quiero robar más. Pero hablabas en la última parte, hablas mucho también de sí, esta era de pues, la desconexión digital, la preocupación, ¿no? Porque también a veces que desviamos la mirada y digo, todo es la tecnología o todo es decir, peligros ha habido siempre. Es verdad que ahora hay mucha accesibilidad, pero claro, tú explicas muy bien que los padres pueden educar en esa tecnología, ¿no? Es decir, nos desconectamos, creemos que vinculamos, sí. que es lo que hablas tanto, ¿no? Que la tecnología quizás para mí no está, puede ser también la información que te dan, pero el que sientes conexión cuando realmente no estás conectado, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí. Esto, bueno, yo en este sentido no soy muy optimista ¿Tú con el camino que te llevamos, cargarías pero yo soy de los que todas pienso las redes que, sociales? bueno, no, Qué todas no, bueno, pero es que estás muy pero al lado de los de hecho, adolescentes y es muy de interesante lo hecho, que tú pienses, dime. sí, sí, pero yo creo que o sea, que es bueno que los chicos estén ahí y que se muevan y que discurran y que aprendan también en estos contextos, pero los padres lo que tenemos que inocular es la conciencia del equilibrio. Es decir, que esa vida digital no supere nuestra existencia, no la cubra. Porque, fíjate, Ana, seguramente yo esté equivocado, pero yo creo que no es verdad que ya todo esté maridado, es decir, que ya no hay una vida digital y una vida analógica. No es verdad. No es verdad. Es decir, cuando tú estás desconectado de las redes, cuando tú decides saborear el aburrimiento, cuando tú decides salir a correr o andar, o estás viendo una puesta de sol, o estás andando por la calle Gran Vía mirando los tejados, que no los miramos nunca porque vamos mirando al suelo, tú estás en la vida, no estás en la vida digital, estás en la vida analógica. Y esto es algo que yo a los chicos se lo digo en muchas ocasiones. Buscamos el equilibrio. Claro que tienes que jugar y claro que tienes que estar conectado. Hay que pensar en otra cosa. Ahora mismo es poco menos que imposible, pero sé inteligente. Porque el equilibrio siempre te hace crecer. Y este es el mensaje que tenemos que dar los padres, ser buenos ejemplos, buenos modelos de comportamiento, saber supervisar, saber dialogar y, bueno, y saber entender que antes nos metíamos en líos
en las calles. Hoy nuestros hijos se meten en líos en las otras calles, ¿no? Ser comprensivos también con que se van a equivocar, pero tenemos que hablar con ellos de ello. Pero este es un mundo en el que, al que no se le pueden poner puertas a determinados campos y por lo tanto el secreto está en amueblar bien las mentes, ¿no? Ayudarles a entender que tienen derecho o sea, que les viene bien hacer un poco de todo, pero que no deben dejar la sensación de vivir sin tener una tecla debajo de los Qué dedos. interesante, Eso es ¿no? muy Las importante, herramientas yo creo. digitales como para búsqueda de información o nutrirte o distraerte en un momento dado, pero nunca, nunca como Sí, sustituto de la vinculación humana de verdad. Porque mira, yo te diré también como la parte de sí. neurociencia, de doctora en neurociencia, tú lo sabes porque eres psicólogo y el cerebro es Ujú, social y ujú. motor prácticamente. Y si quieres tener un buen funcionamiento Sí, sí, cerebral, además de alimentarte bien y efectivamente. hacer, es moverte y vincular, tú lo has dicho, tener relaciones, pero Ujú. relaciones de calidad. ¿Sabes? Y esto es, ¿no? Será como el Sí, mensaje que estemos ahí, pim, 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 dando hasta sí. que se pueda producir y que se busque, ¿no? Que se busque y que nos convirtamos también en esas figuras. Yo a todas, si me permites, también a todas las personas a las que les preocupa el hacia dónde caminamos y demás, Sí, el tema de la inteligencia artificial y eh, yo les diría, bueno, la verdad es que el cine siempre nos pone por delante, hay tantos guionistas de cine que son los visionarios, pero hay una película que se titula Her, ella en inglés, H-E-R, que es de hace 6, 7 años aproximadamente, que yo les diría que la vieran, porque nos sitúa en un escenario no muy lejano, de un 2030, 2035, eh, con cosas que cuando las veamos no nos van a gustar y que están ahí al lado, a la vuelta de la esquina, y que están asentadas sobre todo en un crecimiento sin equilibrio, donde el ser humano ha quedado relegado, eh, relegado a ser casi una máquina más. Y bueno, no lo tenemos no, yo muy lejos. Creo que tenemos muchas posibilidades de saltarnos esa fase y de hacer las cosas bien, pero pues los riesgos recomendamos están ahí, G, sin lugar a dudas. H-E-R, como película, sobre todo como toque de atención Ger, preventivo eso es. a poder ponernos ya en acción para no llegar a eso que ningún ser humano quiere llegar. Por hacer un cierre, fíjate que en el libro al final, bueno, hay muchas historias preciosas, Sí. pero nos das una serie de tips para los padres, como también pues que puedan ayudar a sus hijos pues a gestionar la incertidumbre, el estar ahí, que lo has dicho ya, Mm, su propio trabajo personal, yo creo, ¿no? Porque nadie nace sabiendo padre, nadie nace sabiendo ser padre, pero aparte hay veces que tampoco han vinculado contigo, entonces a veces ni se te ocurre, ¿no? Es decir, comunicar, ¿no? Esas quizás serían las herramientas, porque quizás con todas esas herramientas, ¿no? Con el apoyo a la gestión de los miedos, escuchar, estar ahí, el dolor o la fragilidad se vería mucho más atenuada o tendríamos la posibilidad de que alguien dijera, oye, que me enganchó a la vida, que esto lo supero, porque además es que nos pasa como a los deportistas, superarnos nos mm, encanta. Entonces, querrías decir algo de cara a... sí. Pues Pues mira, te voy a decir voy a terminar o por lo menos contestar a esta pregunta con una frase que expresó una chica, una adolescente de 15 años en un taller que hace un mes estábamos desarrollando precisamente para conocer lo que es para ellos la salud mental y demás, ¿no? Y, y decía, yo a mis padres no les pido que me den lecciones, les pido Oh, que me escuchen y me acompañen. Esto es bueno que lo digamos, ¿eh? Porque escuchando y acompañando también damos lecciones, pero no les decimos lo que tienen que hacer, porque ellos dicen, es que no saben lo que es la vida nuestra ahora, adolescente. Entonces, casi lo que prefiero es sentirme escuchado y sentirme apoyado en mi dolor o en mi sufrimiento en ese momento. Así vamos a ayudarles a veces mucho más
que pensando que nosotros les vamos a dar las soluciones a todos sus males por lo que nosotros vivimos o porque pasamos cosas parecidas y demás. Hombre, no pasa nada si un día yo le doy un consejo, eso es indudable, ¿no? Pero, pero escuchemos estas Qué reflexiones que bonito. ellos nos hacen porque Y si son muy nos importantes. equivocamos, tú bien lo has dicho, pedimos perdón. A veces nos caemos un Se pide montón de veces, pues no pasa nada, pedimos absolutamente, perdón e intentamos mejorar. Em, Qué bonito. absolutamente. Oye, José Antonio, habrá mucha gente que diga, bueno, y este hombre, yo no sé si tú dentro de tu labor estás en contacto, como digo yo, con el público de calle o te dedicas solo a la institución o Sí, solo al Colegio Oficial de la Psicología. ¿Hay alguna manera, ¿no? Como experto en todo esto? bueno, a mí me pregunta mucha gente, En me Twitter, busca vale, tú en estás Twitter sobre principalmente en todo. Twitter y también Y estás en LinkedIn, ¿no? Vale. sí, y en LinkedIn, sí. Pero en Twitter entra mucha gente, yo siempre contesto. Siempre, siempre, siempre. No, bueno, a lo mejor alguna vez me he ¿Cuál podido es equivocar, tu pero perfil en siempre Twitter, les José digo Antonio? algo. Es J.A. Luengo La Torre, J, todo junto. J-A, Luengo, Luengo La Torre. lo pongo yo aquí, A. Luengo, luego La Torre. la torre. Esto lo voy a poner Y luego yo porque bueno, habrá gente que quiera sí, saber, que quiera, bueno, y, J-A, Luengo, la torre, vale. Aquí lo... sí. Y luego hay un blog que he utilizado mucho tiempo para la universidad que se llama Educación y Desarrollo Social. Es un blog en el que yo he ido acumulando pues muchas cosas, Qué entrevistas, bueno. También artículos, lo voy a poner, publicaciones, vale, también lo voy a poner en la material. descripción del vídeo. Vale, Se llama el blog sí. El blog se llama Educación y Educación Desarrollo y Social. Vale, pues Desarrollo ya me lo Social. quedo. Educación. Sí, y ya Madre mía. aparece Bueno, José rápidamente. Antonio, yo no te Muy puedo bien, decir más bueno, que pues nada. gracias, gracias y gracias por No, esta súper hora que no, nos has dado, por tenerte, porque eres una sí, eminencia si la gente supiera quién está escuchando, no, por este libro que has hecho, que pero lo recomiendo totalmente, y por tu buen hacer, tu calidad humana, mm, pues eso, tu humanidad, tu vinculación, tu transparencia, tu verdad. Y gracias por todo lo que haces, ¿vale? El mundo de la psicología, pues bueno, siempre espero que te lo agradezca siempre como mereces. bueno, pero de verdad muy, muy agradecido por tus palabras, pero para mí es un placer estar contigo, que es una persona además reconocidísima, con una cantidad de personas que te siguen, que siguen fielmente tus consejos y tus orientaciones, Gracias para a mí ti es un por lujo. este Así que ratito. Si muchísimas quieres, gracias. yo te despido ahora y ya cuando tengamos el libro montado para Muy bien, YouTube también te lo pasaré. Ay, madre mía. Muy buenas venga, perfecto, noches. muy bien. Gracias, gracias, presidente. Un beso grande. Adiós. Adiós. Adiós, José Antonio. Adiós, Ana. Adiós. Hasta Bueno, luego. madre mía, vaya directo nos ha regalado, no os lo perdáis, el libro El dolor adolescente, un libro maravilloso de acompañamiento con una persona con una trayectoria espectacular, entrevista profesional con datos de la persona que probablemente más visibilidad tiene de toda la psicología que pueda haber en este país. No os la perdáis. Este libro, leerlo, tiene otros muchos libros porque hay cuentos, porque es gran profesional, generoso con su tiempo, y su blog, que lo pondré en la descripción del vídeo, su blog y su Twitter, J. Luengo La Torre, donde él dice que, y así es, que contesta a todas las personas que se dirigen. Fijaros, José Antonio Luengo, gran persona, maravilloso psicólogo, de esos compañeros que valen oro puro. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muy buenas noches, que descanséis y que sepáis que hay esperanza para este mundo, para nuestros adolescentes, para enseñar el carácter resiliente, para enganchar a todo el mundo a la vida, por favor. Y ojalá podamos escuchar la frase de hemos dejado de sufrir y queremos seguir viviendo. Bueno, un beso, la semana que viene más.